las compositoras en la música antigua. Lo primero, bueno, dar las gracias al Conservatorio Profesional de Jaén por esta invitación y vamos a hablar hoy todo sobre compositoras en la música antigua. Primero de todo, quisiera presentarme. Como me acaban de presentar, soy Sabrina Martín Guinaldo, soy profesora de clave en el Conservatorio Profesional de Música de Torrent y soy especialista en música antigua. Hoy nos vamos a centrar en la música antigua, aunque quisiera que nos podamos mover un poquito más en el tiempo, aparte de la música antigua. El motivo por el que me centro mucho en música antigua es porque es mi especialidad y porque mi experiencia personal me ha llevado a ello. Cuando digo mi experiencia personal, pienso en todos mis años de estudios, desde que era bien pequeña, y lo primero que me viene a la mente es como en cuanto comenzaba a ser un poco más mayor, a tener 14, 15 años, yo observaba que nunca tocaba música de compositoras. Y bueno, en aquella época todavía no teníamos tantas herramientas como puede ser IMSLP. Yo recuerdo cuando tenía 14, 15 años, en mi casa había el primer portátil que no eran a color, no teníamos las herramientas que actualmente tenemos. Así que yo pensaba, no hay compositoras, ¿qué ocurre? ¿Por qué no toco música compuesta por mujeres? Nunca en el conservatorio hay un profesor que me dé una obra compuesta por mujeres. Entonces, según fui creciendo, empecé a preguntar a gente, empecé a preguntar a otros profesionales de la música antigua y sí que me empezaban a hablar de compositoras. Empecé a conseguir partituras mediante fotocopias porque no podía encontrar a través de internet, buscando en bibliotecas, y toda esta experiencia personal me hizo el pensar y el recapacitar de qué manera puedo aportar algo para ayudar a cualquier persona, cualquier mujer, cualquier hombre que se plantee a lo mejor en sus primeros años como estudiante, como intérprete, qué pasa con las compositoras. Entonces me planteé qué puedo aportar yo como profesional de la música para ayudar a todas las personas que quieran conocer música de compositoras, interpretarla o enseñarla. Bueno, pues ahí empecé un camino en el que lo primero fue buscar música. Buscaba música, buscaba compositoras y empecé a ordenar toda esa información en el ordenador. Tras ello, decidí hacer un máster en investigación y el primer día que entré por la puerta de este máster en la Universidad Politécnica de Valencia, ya hablé con la directora del máster explicándole lo que yo quería hacer. Yo quería hacer una tesina en la que recapitulase todas las compositoras que pudiese encontrar entre el Renacimiento y el Barroco para que cualquier músico que quiera tocar música de compositoras tenga un lugar, un archivo al que ir y decir, vale, existen todas estas compositoras y estas son todas sus obras. Y ese es el trabajo que me dediqué a hacer durante un año. Probablemente la parte más interesante de mi tesina, luego os dejaré el enlace al final en el chat porque os lo he compartido, os lo comparto para todos. La parte más interesante de todo mi trabajo es que confeccioné estos listados. Confeccioné unos listados en los que están todas las compositoras que pude encontrar, que son alrededor de unas 90 entre el Renacimiento y el Barroco, y además enumero todas sus obras con año de edición, editor, etcétera, para que ya nunca nadie más del campo de la música antigua pueda decirme, ay, ¿dónde están las compositoras y sus obras? Cada vez que alguien me dice eso, le digo, toma, aquí tienes mi trabajo. Es un trabajo que no es un trabajo que quiero llevarme a título personal, es un trabajo que quiero que sea para todo el mundo. Y por eso lo tengo colgado en internet gratuito, lo envío a cualquier persona que me lo pueda pedir, o sea que todos los que me estáis oyendo podéis pedírmelo y os daré encantada mi trabajo. Y eso es un poco el preámbulo de cómo llegué aquí.
Entonces, esta conferencia surge de esa tesina. En esta conferencia he decidido escoger, digamos, algunas compositoras que me parece que tienen vidas muy interesantes, algunas que tienen especial relevancia histórica, y hablaros un poco de ellas. Es imposible que os hable de todas, porque como acabo de comentar, solo en la música antigua tengo unas 90. Y esto debería haceros pensar que si solo en música antigua son unas 90 y mi trabajo ya tiene 3 años, he encontrado después alguna más, porque siempre se sigue buscando, ¿cuántas compositoras tendremos si nos trasladamos a 2021? O sea, el número probablemente cuando lo visualizamos es bastante brutal, porque muchas personas no se imaginan que hayan tantas y tantas y tantas compositoras. Así que ya después de realizar un poco la introducción de por qué estoy aquí y qué es lo que hago y mi intención meramente divulgativa y de ayuda para todos los músicos que lo deseen, os voy a empezar a hablar de música antigua. Me he ido bastante lejos porque quería empezar con la primera de todas. La primera de todas las mujeres es Casia de Constantinopla, la primera de todas que tiene una obra publicada y que nosotros conocemos y que se ha conservado hasta hoy en día. Casia de Constantinopla fue una mujer muy, muy importante en su época. Es poetisa y compositora del Imperio Romano en Oriente, en Estambul. En total tiene escrito aproximadamente unos 57 himnos de oración y de estos himnos se conservan varias melodías. Casia, bueno, provenía de buena familia, como suele ser habitual en toda la época que nos ocupa, por ello tiene una educación muy buena, proviene de una familia noble y tiene una buena educación y también tiene una educación musical. Casia tiene una historia que me gusta mucho, que cuando ella era joven se comentan los escritos que nos han quedado que era una mujer muy bella y además una mujer muy inteligente y muy culta. Entonces fue presentada al emperador y es una especie de presentación para que el emperador encontrase mujer. Entonces presentan a varias mujeres y entre estas mujeres una de ellas es Casia. El emperador se sintió muy seducido por ella, pero le dijo una frase que os la voy a leer. Aproximadamente la frase dice así: de la mujer vino lo peor, haciendo referencia al pecado de Eva. Y claro, Casia, que era muy inteligente, le contestó: y de la mujer lo mejor. Está aludiendo a la encarnación de Cristo a través de la Virgen y a la consecuente posibilidad de salvación. Este atrevimiento que hizo Casia hacia el emperador, lo que le costó es que él se ofendiese. Él se ofendió de cómo se había atrevido una mujer a la que le están presentando para que se pueda casar con él, cómo se había atrevido a contestarle de esa manera y de una manera tan inteligente. Por ello, el emperador se sintió ofendido y esta ofensa hizo que rechazase a Casia de Constantinopla. Él rechazó a Casia y, bueno, Casia tomó los votos. También fue bastante polémica en el ámbito religioso. Ella no veneraba las imágenes, cosa que en esa época no estaba bien visto. Y aparte de todo esto, la historia con el emperador Teófilo todavía no ha acabado, porque el emperador se arrepintió de haber dejado escapar a una mujer como Casia, porque fue por puro orgullo el rechazo hacia Casia. Y Casia estaba en el convento y se encontraba escribiendo un himno, que es el que tenemos a la derecha de la pantalla. Se llama el himno de la mujer caída. Casia se encontraba escribiendo este himno y cuentan la leyenda, los escritos que nos han llegado, que el emperador Teófilo fue a buscarla al convento
ella escuchó llegar al emperador y con toda su caballería. Entonces Casia se escondió en un armario para no verle, no quería sentirse tentada, ella ya había tomado los votos y no se quería sentir tentada, y dejó el himno que todavía no había terminado de componer encima de la mesa. Cuando el emperador Teófilo entró, vio este himno y lo que cuenta la leyenda es que compuso un fragmento del himno. Todos son leyendas que nos han llegado hasta el día de hoy. Estamos hablando del siglo IX. Sabemos que son épocas que lo que nos llegan son leyendas, pero son los escritos que quedan. Pues el Tropario de Cassiani es la primera composición que se conserva de una mujer, siglo IX. Para los que sois músicos, que seréis la mayoría, seguramente estaréis viendo la partitura y preguntaríais, ¿esto qué es? ¿Esto cómo se lee? A ver, no es una partitura como tal, porque todavía la notación no existe, y lo que tenemos es debajo toda la letra, que está en griego, y arriba tenemos una serie de símbolos que para interpretar estos símbolos prácticamente hay que hacer otra carrera realmente. La escritura de esta época es muy compleja, pero lo que tenemos arriba son unos símbolos que nos indican duraciones y alturas. Entonces, cuando vemos este tipo de música, debemos de pensar que no son notas mi, fa, sol y valores de negra, blanca. Es esto está a esta altura y la siguiente está más alta y es más larga. Entonces, con la música que encontramos de esta época es un esqueleto al partir del cual el intérprete recrea. Cada intérprete recreará algo diferente. Esta pieza también es muy interesante porque a día de hoy se sigue interpretando. Se interpreta sobre todo en la parte de Grecia, estamos hablando de la religión ortodoxa, y se interpreta el Maitines de los miércoles santos, que además se llama el himno de la mujer caída, y es el único día en el que las mujeres que son prostitutas acuden a la iglesia. Este himno es muy importante dentro de este tipo de religión, y es más, están muy orgullosos de este himno. Con esto os quiero decir, yo ahora os voy a ofrecer una interpretación totalmente instrumental, pero os he de decir que en YouTube podéis encontrar bastantes piezas y bastantes grabaciones de este himno, porque es que se interpreta todos los años. Es muy interesante escuchar una grabación vocal. Ahora yo no os la voy a ofrecer lo que es la grabación de YouTube, porque el sonido no será bueno desde YouTube retransmitiendo en directo, pero os animo que vosotros en algún momento, todos vosotros y vosotras, la busquéis porque es una pieza con carácter melismático, tiene cosas que un instrumento no puede hacer. Aún así, yo me he hecho una adaptación, me he hecho una interpretación bastante libre porque, como os comento, esto es un esqueleto, y he hecho una interpretación bastante libre de esta pieza, la cual voy a interpretar con un instrumento que se llama clavicimbalum. La voy a interpretar con este instrumento porque es el instrumento más antiguo que tengo. Este instrumento es mío y es de 1440. Voy a interpretar la pieza y luego os digo un par de cosas del instrumento porque seguro que os interesa.
Bueno, sobre la pieza que acabo de interpretar, pues el origen es totalmente vocal y monódico. Lo que pasa que los intérpretes lo hacemos también muchísimo en música medieval porque es sabido que estas piezas se suelen acompañar con un bordón. Es más, esta pieza, cuando la escuchéis en YouTube, escucharéis como muchas veces los cánticos de oración se acompaña por un bordón. Son piezas todas monódicas, pero que les solemos añadir este acompañamiento. Como he dicho, no penséis que he hecho una interpretación fidedigna porque para comenzar esta música es totalmente libre, es un esqueleto. Vale, sobre el instrumento, no sé qué tal va el chat o si han preguntado algo. Sobre el instrumento que acabáis de ver, hay muy pocos porque es un instrumento copia de 1440 de Arnau de Zole y no ha quedado ninguno hasta nuestros días. Entonces, instrumentos que no han quedado hasta nuestros días son bastante difíciles de reproducir. Bueno, fue otro empeño de investigación mío y el agradecimiento al constructor Raúl Martín Sevillano que dejó que le metiese en este lío, por así decirlo, porque como no queda ninguno, hay unos planos que no son totalmente fidedignos de 1440 de Arnau de Zole y luego nos hemos basado en iconografía para poder reproducir este instrumento. Este instrumento no está institucionalizado porque no se puede estudiar absolutamente en ningún conservatorio, solamente existe en Basilea una optativa de este instrumento, pero bueno, creo que es un aporte también interesante y lo utilizo para tocar música más antigua de la que puedo tocar con el clave, como por ejemplo toda la época medieval. Vale, continuando con la presentación. Ya hemos visto a la primera mujer, que es Casia de Constantinopla, y vamos a pasar a más compositoras. Entre las compositoras que nos ocupan ahora ya nos hemos ido al medievo y bueno, seguro que estas os suenan. Además de algunas de las personas que están conectadas os sonarán. Primero he querido hablar de Hildegard von Bingen. Hildegard von Bingen para mí es un personaje súper interesante a nivel histórico, ya no solo musical. Es que Hildegard von Bingen se alza como una de las figuras más fascinantes en la Europa occidental. Es mística, es científica, es escritora, es filósofa, es abadesa, es compositora. Pues todas estas cualidades hacen que Hildegard von Bingen se convierta en uno de los personajes más influyentes de la Baja Edad Media. Y era mujer. ¿Cómo llega Hildegard von Bingen a ser tan importante? Bueno, para comenzar, procede de buena familia, otra vez con lo de la procedencia, esto nos va a acompañar durante toda la conferencia, suele estar muy ligado. Procede de buena familia y por ello va al convento. Las niñas de buena familia o se casan o van al convento, pero es que ir al convento tienes también que pagar una dote, al menos que sean mujeres cultas y si saben música, a veces estaban exentas de la dote o al menos era una dote más pequeña. Bueno, pues Hildegard von Bingen es monja y entre... Sabrina, perdona que te interrumpa. Sabrina, ¿nos oyes? Que es un misterio. Entre las cosas interesantes de su vida, ella tenía como unas visiones. Ella tenía visiones. Y lo que nos quedaron en los escritos es que ella tenía unas visiones sobre el futuro y esto a la Iglesia le produce mucho respeto en la época. Le produce tal respeto que permite un poco que Hildegard haga más o menos lo que quiere. Hildegard llega a fundar su propio convento y en este convento las monjas, por ejemplo, comienzan a ir con el pelo suelto cuando ellas debían de recogerse el pelo y debían de llevarlo tapado. También comienzan a vestirse con vestidos diferentes. Da una libertad a sus monjas que no era lo típico. Sabrina, perdona. Hildegard consigue lo que muchas mujeres no consiguen. Respecto a su obra,
Ella tiene una obra bastante extensa. Vale, perfecto. Bueno, Hildegard von Bingen, respecto a lo que es su obra musical, tiene unas 78 composiciones agrupadas, bueno, un título que se llama Sinfonia Harmoniae Celestum Revelatium, que traducido es Sinfonía de la Armonía de las Revelaciones Celestes. El personaje de Hildegard von Bingen tiene también escritos sobre medicina, tiene poesía y además es la primera mujer que habla sobre el orgasmo femenino. Habla bastante sobre la sexualidad entre el hombre y la mujer y con mucho nivel de detalle. Parece que era bastante conocedora. Historias cuentan que parece que tenía una relación lésbica con otra monja del convento, pero esos son datos que tampoco podemos probar. Lo que sí sabemos es que dejó todo este legado y es un legado muy importante porque habla sobre el placer femenino y estamos hablando de la Baja Edad Media y de una monja, es la primera que lo hace. Luego, al final de la presentación, como he comentado antes, voy a dejar un enlace con materiales, luego los explico, y entre esos materiales he dejado el enlace a un documental que hay sobre Hildegard von Bingen, está colgado en YouTube. Es un documental que lo conduce Ken Follett y habla sobre 3 grandes mujeres de la historia de la Edad Media y sobre la primera que habla es Hildegard von Bingen. Le dedicará unos 20 minutos, pero es muy interesante. Y bueno, con Hildegard von Bingen voy a hacer, como hice con Casia, os voy a ofrecer una de sus piezas. Y la pieza que os voy a ofrecer de Hildegard von Bingen, también estamos hablando de monodía, es una época de monodía, y cuando la hago en concierto presencial, suelo pedirle al público que participe aportando el bordón, que el bordón es un la. Y aquí no lo vamos a poder realizar así, pero si los que sois músicos os podéis cantar mentalmente la nota la, veréis que funciona ese bordón durante toda la pieza. La pieza de Hildegard von Bingen es una antífona y se llama De Spiritus Sanctus Vivificant Vita. Es un personaje muy interesante, Hildegard von Bingen, podríamos hablar muchísimo sobre ella, pero vamos a continuar y vamos a pasar a Beatriz de Día, trovadora. Bueno, la pieza que acabo de interpretar de Hildegard es la de la izquierda y la pieza de Beatriz de Día a la derecha, la de Achentar. Esas son las partituras originales. Ahora os hablo un poco de la partitura original. Sobre Beatriz de Día. Beatriz de Día era trovadora. Bueno, los trovadores eran músicos y poetas medievales y componían sus obras y las interpretaban. También las hacían interpretar por juglares o ministriles en las cortes señorales de ciertos lugares de Europa.
especialmente en el sur de Francia. Hablando de trovadores, no nos ha llegado prácticamente nada de trovadoras, partituras conservadas, me refiero, porque poemas sí que nos han llegado, pero como dato interesante, comentaros que en la corte de Alfonso X el Sabio se sabe que había bastantes trovadoras. Es una pena que no tengamos música de ella, que no nos haya llegado, pero sí que tenían trovadoras en la corte de Alfonso X el Sabio. Luego Beatriz de Día, de ella nos ha llegado una única pieza, que es esta, es la única pieza musical compuesta por una trovadora que ha sobrevivido hasta nuestros días. Y poemas suyos han sobrevivido, pero no la música. De esta pieza no se ha sobrevivido la música y el poema. Beatriz de Día también era de familia noble. Se cree que era la condesa Beatriz de Día. Y es un poco confuso el tema sobre quién es Beatriz de Día, porque no queda claro. Evidentemente es una mujer que proviene de una familia importante, porque los trovadores normalmente provenían de familias importantes, de familias nobles, y no sabemos, no está claro si se trata de la condesa de Día. Ella firma como Beatriz de Día y se cree que se trata de la condesa de Día. Bueno, pues esta pieza que tenemos aquí es la única conservada de una trovadora. Voy a hacer lo mismo que con Hildegard von Bingen, porque quiero interpretar también esta pieza. Veis que las dos piezas ya tenemos partitura. Esto es más fácil de leer, entre comillas. No tenemos todavía el pentagrama, tenemos el tetagrama, tenemos la escritura neumática y también, bueno, para resumirlo bastante, estos son alturas y duraciones. La medida no está siempre clara porque no es una medida de redonda, blanca, corchea, es una medida de esta altura, que sí que sabemos la nota, esta nota La es más larga que la siguiente nota es más corta. Así que voy a hacer mi interpretación, siempre tenéis que pensar que esta música, cuando hablamos del medievo, las interpretaciones son muy personales, pues porque hay mucha inventiva e imaginación, al igual que lo tenían ellos, los trovadores. También dentro de esta inventiva e imaginación también tenemos reglas. O sea, no es voy a improvisar lo que me da la gana, tampoco es eso. Sí que improvisamos unas bases. Tenemos datos sobre el tipo de bordones que se realizaban y cómo se solían doblar las notas, que a muchos nos sonarán los conceptos de fabordón y de que en el medievo se utilizan las cuartas y las quintas. Así que voy a quitaros la presentación. Ahora se veía podáis verme. Ya está.
Bueno, hemos pasado el medievo, hemos visto a las primeras compositoras, que tenemos a Casia, tenemos a Hildegard y tenemos a Beatriz de Díaz. Son las primeras compositoras que aparecen en la historia de la música, aunque normalmente no se estudian nunca en los conservatorios en historia de la música. Y bueno, sería un aporte interesante a introducir las primeras compositoras, igual que se estudian los primeros compositores. Continuamos en el tiempo y ya adelanto que viene el Renacimiento. Yo suelo decir que si fuese mujer y fuese una mujer compositora, intérprete, preferiría vivir en el medievo que en el Renacimiento. Parece una contradicción, pero tiene un motivo esta afirmación. Esta afirmación la hago pues porque en el Renacimiento, el Concilio de Trento, todos sabemos que marca unas pautas muy estrictas respecto al ámbito religioso y a la composición musical. Esto se ve repercutido también en los conventos. Los conventos de mujeres siempre están sometidas a un obispo, sometidas, por lo mal que suena, y era así. Entonces, ellas siempre dependían de cómo fuese el obispo que les correspondía y cómo fuese de estricto. Anteriormente en los conventos, aunque fueran conventos religiosos que son exclusivos de mujeres, normalmente sí que podía entrar la figura de un instructor de música, un organista que enseñaba música a las monjas, etc. Esto en el Renacimiento ya empieza a estar muy mal visto y no pueden, cada vez se clausura más a las monjas. No se quiere que salgan, no salgan del convento y no quieren que entren hombres al convento. Por lo tanto, el contacto de ellas con el exterior y con esas posibles formaciones que recibían a través de músicos que acudían al convento empiezan a ser muy complicada. Todo esto dificulta un poco la labor de las compositoras. Además de todo eso, tenemos muchísimos tratados de la época hablando sobre lo que deben o no deben de hacer las mujeres. Entre los tratados que tenemos de la época, por ejemplo, está el de Cerone, el Tratado del Melopeo y Maestro. Es un tratado muy importante sobre teoría musical. En este tratado dedica una página completa. He puesto solo su inicio, literalmente. Comienza: de ninguna manera se debe sufrir que las mujeres hagan esta profesión. Continúa más: si acaso no hubiesen de servir a Dios haciéndose monjas, que por haberse de mezclar entre hombres, harían que en lugar de cantar estuviesen con ellos solazando y en pláticas. Y bueno, continúa así durante toda una página. En resumen, un poco de lo que dice Cerone es que las mujeres no deben de hacer música exclusivamente durante el culto y tiene que ser dedicado a Dios. Es el único concepto sobre el cual las mujeres deben de hacer música. Y eso para las monjas, y las mujeres que están casadas no deben de hacer música. En la época se relaciona mucho que si una mujer se exhibe musicalmente en público es lascivo, es malo, es pecado, es una provocación, las mujeres están provocando a los hombres. Entonces una buena mujer eso no lo puede hacer. Una mujer está casada y solamente puede hacer música en la intimidad de su hogar. Y eso nos va a acompañar mucho tiempo y durante muchos países. Aún así, como siempre, tenemos compositoras que demuestran que ellas pueden hacer música. La primera que he puesto aquí es Gracia Batista, monja, como ahí bien especifica, y es española. La primera mujer en publicar música en el Renacimiento es una compositora española y no aparece en los libros de texto. Ni siquiera los diccionarios más importantes de música
la reconocen como tal. El New Grove, por ejemplo, atribuye la primera composición publicada de una mujer en el Renacimiento a Maddalena de Casulana, que la tenemos debajo. Pero no es cierto, la primera es Gracia Batista, 1557. ¿Qué ocurre? Gracia Batista ha estado muy oculta. Solamente tiene una pieza, está escrita en tablatura, pero bueno, eso es muy fácilmente descifrable. Ahora os digo un poco cómo es. Bueno, solo está esta única pieza y es una pieza que aparece en un libro, en el libro de cifra nueva para tecla, arpa o vihuela, se titula así, de Luis Venegas de Nestrosa. Está publicado en Alcalá, en 1557. En este libro, las obras que se encuentran en él son las obras de los compositores más importantes del siglo XVI español, como Antonio de Cabezón, por ejemplo. Entre todos ellos está Gracia Batista. No sabemos nada sobre ella. Lo único que sabemos es que está esta composición en este libro y que en el índice aparece Gracia Batista, monja. Entonces sabemos que se incluyó Luis Venegas de Nestrosa, incluyó la obra de Gracia en este libro. No sabemos qué habría pasado si Luis Venegas de Nestrosa hubiese publicado más libros, porque este libro es el primer volumen. Él tenía proyectado, si no recuerdo mal, me puedo equivocar con la cifra, pero creo que eran 7 libros más. Lo que pasa que ya, bueno, murió y no pudo publicar más libros. Entonces, a lo mejor habríamos tenido más obras sobre esta compositora. Esta pequeña obra de Gracia Batista, ya estamos hablando de 1557, se adapta perfectamente al arpa, se adapta perfectamente al laúd, se adapta perfectamente al clave y se adapta perfectamente al piano. O sea, ya no estamos con obras medievales que no tienen todas sus figuras claras, ni... No. Nosotros podemos no entender la cifra, pero la cifra se transcribe perfectamente a notación musical y no hay ninguna inventiva. Por lo tanto, ya comenzamos con obras que podrían estar en cualquier plan de estudios, en los conservatorios. En más, esta obra en concreto yo se la he puesto a alumnos a partir de segundo o tercero de profesional y la pueden tocar perfectamente. Así que ya voy a irme un poquito más adelante en el tiempo en el tema de los instrumentos y ya me voy a pasar al clave porque esta obra corresponde en época con el clave. Vamos a quitar la presentación.
A mí me parece una obra que realmente es muy bonita y es bastante fácil de entender para los alumnos de un conservatorio profesional, que me imagino que a muchos de nosotros nos interesa qué podemos sacar de provecho de aquí para los alumnos y cómo podemos transmitirlo. Bueno, pues esta sería la primera compositora que encontramos con obra publicada en el Renacimiento y española. La siguiente que encontramos es Madalena de Casulana. Madalena de Casulana se le suele atribuir ser la primera en componer y en publicar una obra en el Renacimiento, aunque ya sabemos que no es así. O sea que lo podemos enseñar bien, aunque los libros de texto no lo tengan bien recogido. Madalena de Casulana también es muy importante, aparte de por el dato de ser una de las primeras. Es la primera, en eso sí que es la primera, que publica un volumen completo de madrigales. En total publicó 4 volúmenes de... Bueno, la primera obra que aparece de ella en concreto aparece en el 66, porque publica 4 madrigales en otro volumen, no pertenece a ella. Pero ya en 1568 aparece su primer volumen completo y es una obra completa dedicada solo a una compositora. Todas las composiciones de Casulana son madrigales, por lo tanto, todos los alumnos de canto, departamento de canto, Madalena de Casulana se puede interpretar perfectamente. Yo he adaptado Madalena de Casulana para consos de flauta de pico, cada flauta con una voz. Entonces, Madalena Casulana tiene un montón de madrigales que pueden ser interpretados. En su primer libro de madrigales, de 1568, encontramos en la portada, por un lado, una dedicatoria a Isabela de Medici. Ya sabemos que los Medici apoyaban muchísimo a la cultura y que apoyaban a los artistas, eran grandes mecenas. No se sabe de que Madalena de Casulana, Isabela de Medici, fuera mecenas de Madalena de Casulana, pero si Madalena Casulana le dedica su primer libro a Isabela de Medici, hay una relación evidente y hay un apoyo evidente por parte de Isabela de Medici hacia Casulana. Recordemos que en esta época es muy caro una impresión, o sea, es muy caro realizar un libro. Aparte de la dedicatoria a Isabela de Medici, nos deja unas palabras que me gustan mucho, las he traducido literalmente, está en italiano, se puede obtener el facsímil, todo sobre lo que hablo, tengo todos los facsímiles, libros, etcétera, o sea que me los podéis pedir. La dedicatoria, que no es para Isabela de Medici, que es para los hombres, es la siguiente, la que tenemos escrita. Deseo mostrar al mundo, tanto como puedan, esta profesión musical, la errónea vanidad de que solo los hombres poseen los dones del arte y el intelecto, y de que estos dones nunca son dados a las mujeres. Pues ya tenemos a Madalena Casulana en 1568 quejándose de cómo no dejan hacer música a las mujeres. Tenemos, por un lado, bastantes tratados, nos podríamos extender mucho con el tema, daría para otro debate, sobre hombres diciéndonos a las mujeres lo que no debemos hacer y cómo no debemos hacer música, eso está reiteradísimo. Y también tenemos a muchas mujeres y también escritoras, como por ejemplo Tarabotti, escribiendo y hablando sobre cómo las mujeres también tenemos derecho a hacerlo y tenemos las mismas capacidades. Os animo también a escuchar música de Casulana porque es muy interesante. Un poco más adelante hablaré sobre el tema del matrimonio porque Casulana publica en total 4 volúmenes de madrigales y perdemos su pista, que hablaremos un poquito más adelante sobre ello. Bueno, he titulado Conventos italianos, os he puesto algunos nombres. Esto lo he puesto porque en el siglo XVII las mujeres tenían 2 opciones, como tenían también anteriormente, casarse o ser monjas. El precio a pagar de la dote en un convento era muy, muy inferior a la de un matrimonio. Entonces, por eso, las familias que
que tenían un buen estatus las mandaban a los conventos. Y además las mujeres con capacidades musicales estaban exentas de pagar la dote o el precio era muy reducido. Entonces, antes he comenzado a hablar sobre el Renacimiento, sobre el Concilio de Trento, todo el conflicto que está habiendo, todo el conflicto que está habiendo en los conventos, pero a su vez todos estos conflictos que tiene la Iglesia Católica debido a la Contrarreforma tienen otro desencadenante, que es que aproximadamente entre 1620 y 1640, durante 20-30 años, empiezan a surgir en Italia muchísimos conventos. Es otra estrategia de la Contrarreforma católica. La estrategia es: voy a crear muchísimos conventos. Crear muchísimos conventos implica muchísimas monjas, muchísimos conventos para controlar. Pues la Iglesia no podía controlar tanto y en el siglo XVII tenemos una riqueza de compositoras monjas italianas increíble. Es donde más compositoras podemos encontrar. He puesto unas poquitas, pero hay muchísimas más. Laura Bobbia, Isabella Leonarda, quizás os suene porque era muy importante, Agata de la Pietà, Michelina de la Pietà, que además provienen del convento donde luego más tarde fue profesor Vivaldi. Anna Bon, Rafaela Leotti. Hay muchísimas compositoras en esta época. Isabella Leonarda, que la acabo de nombrar, abadesa y compositora, es súper importante. Es que, como estamos viendo en la presentación, es la monja más prolífica del todo el barroco, es que son 200 publicaciones propias en 8 volúmenes. Es una gran colección. Luego también publica sonatas, que también es muy importante. No, hasta ahora prima todo lo vocal, pero ella ya introduce los acompañamientos con violines, con el órgano. Evidentemente sus publicaciones están dedicadas a la Virgen, son todas con carácter religioso, y departamentos de canto, por ejemplo, con Isabella Leonarda también tienen infinidad de piezas. Además, yo he realizado con mis alumnos varias piezas de Isabella Leonarda y tiene piezas muy interesantes. Por ejemplo, pieza para voz de bajo solo con acompañamiento de bajo continuo. No es fácil encontrar piezas para la voz de la tesitura de un bajo en el barroco. Pues Isabella Leonarda, por ejemplo, tiene. Entonces tiene piezas para una voz, tiene piezas para varias voces. Aquí con Isabella Leonarda también hay muchísimo repertorio. Bueno, arte o matrimonio. Sobre arte o matrimonio, hace tiempo en un congreso quise exponer esta relación entre el arte o el matrimonio, porque las mujeres tienen que elegir. Pongo un par de ejemplos para que se comprenda este concepto de o arte o matrimonio. Laura Bobbia, por ejemplo. Laura Bobbia también fue muy importante, no tenemos obras de ella, pero era cantante del Concerto di Donne de Ferrara. El Concerto di Donne de Ferrara son las primeras mujeres intérpretes profesionales contratadas. Estaban contratadas en la corte de Ferrara y además tenían muy buena fama. Pero, por ejemplo, sobre Laura Bobbia surgieron pues, unos rumores de que había tenido relaciones, de que había mantenido relaciones musicales con músicos y por ello pues, se la despidió del Concerto di Donne de Ferrara y le dieron a escoger entre el convento o el matrimonio. Escogió el matrimonio y no volvió a interpretar música. Maddalena de Casulana, de la que estábamos hablando antes, me he reservado este dato para ahora. Es curioso, en todos sus libros firma como Maddalena de Casulana. Y en el último libro hay 2 añadidos. Maddalena Mezzari es un apellido añadido de Casulana Vicentina, ciudad añadida. Casulana es la ciudad de procedencia de Maddalena y ahora nos encontramos un nuevo apellido y nos encontramos una nueva ciudad. Por lo tanto,
La lógica nos dice que probablemente se casó. Es lo que nos dice la lógica, no tenemos un dato concreto. Probablemente se casó, es lo que deducimos por este dato, y se mudó a una nueva ciudad, a la ciudad de Vicenza. Y es el último volumen que publica de música, por lo tanto, las deducciones que hacemos, aún sin tener unos datos totalmente, no puede ser totalmente irrefutable, pero nuestras deducciones se casó, se mudó de ciudad y no ha vuelto a ver otra composición. Probablemente al casarse dejó de componer y de publicar. Tenemos otro caso, que es el de Mademoiselle de Menetú, clavecinista, cantante, compositora. Bueno, Menetú proviene de una familia muy importante porque es una familia noble. Y Menetú es un claro ejemplo de una niña que poseía todas las actitudes y condiciones sociales para llegar a ser una de las grandes músicos. Pero el problema es que al convertirse ya en mujer y casarse, bueno, que se casaban con 13, 14 años, esa parte de la vida musical. Menetú, por lo visto, era un prodigio del clave, también cantaba muy bien. Sabemos que la corte daba conciertos, en la corte de Luis XIV, daba conciertos desde que tenía 9 años y se conservan unas obras de ella que son 15 arias, son para soprano y bajo continuo. Y las publicó con 11 años, están publicadas por el Impresor Real. Es la compositora más joven en publicar en Francia. Bueno, es uno de los claros ejemplos de cómo alguien que tenía todas las facultades, todas las cualidades, todas las condiciones que podría tener alguien en la época para ser una gran compositora e intérprete, pero al casarse ya se tiene que retirar de la vida musical, y sobre todo eso influye también el ser noble. Ella es noble, ella no se puede dedicar al arte. Menetú, con los datos que tenemos, sabemos que estudió con François Couperin, que fue su profesor. Profesor muy importante. En uno de los libros para clave de François Couperin hay una pieza dedicada a Mademoiselle de Menetú. Nunca interpreto obras de compositores, pero en esta ocasión quiero interpretar la obra de François Couperin porque creo que él dedicó esta obra a ella y es la manera que él tuvo de describirnos a esta niña por aquel entonces que era alumna de él. La obra en concreto se llama La Menetú y, bueno, de François Couperin.
¿Qué tal va el chat? ¿Hay preguntas, algo de momento? Nada, no hay preguntas. De momento ninguna. Perfecto, pues entonces continúo yo. Os comparto. ¿Veis la presentación, verdad? Sí, sí se ve. Perfecto. Bueno, acabamos de escuchar Mademoiselle de Menetú sobre sus áreas para soprano y bajo continuo. Pues la verdad es que no están grabadas, solamente hay una pieza grabada en YouTube y la grabé yo. O sea que la podéis escuchar, os puedo mandar el enlace. O sea que además de las compositoras que nos falta por aprender y todo esto, hay bastantes que faltan por grabar. Bueno, ahora quiero abrir otro capítulo porque quiero hablar sobre la profesionalización de las compositoras. La primera que he escogido, pues es de las primeras compositoras profesionales. Cuando me refiero a profesional, es que vivían de ello. Francesca Caccini, claro, a todos el apellido enseguida nos suena, claro, su padre. Vale, pero es que ella fue muy importante. Francesca Caccini era una mujer, bueno, reunía todas las cualidades que la llevarían al éxito. Proviene de una reputada familia musical. Tiene cualidades también excepcionales para la música. Está también en una corte progresista, la corte de los Medici, y le proporcionó un lugar reputado. Y ella allí pudo disponer de músicos, poetas, actores, bailarines, todo. Entonces, Francesca Caccini sí que tenía todas las condiciones para poder tener éxito como compositora y éxito como música. A pesar de ser una compositora muy prolífica, pocas de sus obras se conservan. Aún así, tenemos que decir, la primera mujer en componer ópera está muy a la vanguardia. La primera ópera que se conserva de Francesca Caccini se llama en concreto La Stabia y es de 1607.
Recordemos que la primera obra conservada es el Orfeo Eurídice de Peri de 1600, pero aún así, la primera obra conservada, ópera, de Francesca Caccini es 1607, pero hay una ópera anterior de 1597, lo que pasa es que no se ha conservado. Entonces podemos decir que Francesca Caccini casi le puede disputar el título de ser la primera compositora de ópera, casi se lo puede disputar con Peri. Por lo tanto, Francesca Caccini, tenemos óperas, no sé, cada uno no sé las ciudades que vivís, pero yo vivo en una ciudad donde hay un edificio dedicado a la ópera. La verdad es que no recuerdo ya ni cuántos años, 10, 15, más. Mi compañero hace así como por ahí, bueno, por lo menos 10 años. Y nunca se ha interpretado una ópera de una compositora. Y hay muchas. Francesca Caccini tiene óperas muy interesantes que se conservan. Aparte de óperas, también tiene obras para soprano. Vemos constantemente que la voz prima. Entonces, vamos, los que estén en el departamento de canto tenéis para escoger lo que queráis. Y de Francesca Caccini tenemos óperas, tenemos también obras para soprano con acompañamiento de bajo continuo. Y bueno, en concreto tenemos las obras, se conservan en el Primo Libre de la Musice. Después también has querido escoger, últimamente es bastante conocida, porque también hace un año fue el 400 aniversario de su muerte, Barbara Strozzi. Últimamente se está escuchando bastante más su nombre. Barbara Strozzi es otro de los personajes más interesantes por la vida que tuvo, porque, bueno, como os he indicado en el PowerPoint, que es mujer y compositora libre, que no tomó los votos ni se casó. Ya eso la hace ser muy diferente a todo lo que podemos encontrar en la época, porque no era habitual, es uno de los pocos casos que tratamos con estas condiciones. También es una de las primeras mujeres en publicar su obra musical por sí misma. Para esto también le ayudó la aparición de la imprenta. Podríamos afirmar que Strozzi es una compositora independiente y ella vislumbró los beneficios de poder mostrar su obra y ser interpretada por otras personas. En concreto, Strozzi es la compositora que más cantatas publicó en su época. Posee 8 volúmenes musicales formados por cantatas y arias profanas. Por lo tanto, tiene también una colección de música increíble. Barbara Strozzi, yo también hago bastante uso de su música con los grupos camerísticos y es una maravilla porque tiene una obra súper extensa que puedes escoger repertorio de soprano con acompañamiento de bajo continuo, pero tiene una colección de madrigales súper interesantes y súper bonita, la podéis escuchar en YouTube, madrigales para 2, 3, 4, 5 voces, lo cual te permite hacer grupos de 2 sopranos, puedes hacer grupo de soprano y tenor, que hay muchas combinaciones en la obra de Strozzi, ella lo compuso así. O sea que con Strozzi tenemos también muchísimo repertorio. Luego también, hablando sobre su vida un poco, hay mucha controversia sobre los ingresos económicos de Strozzi. Los datos que tenemos nos reflejan que Barbara Strozzi era una mujer con una economía desahogada. Y uno de los... es que tenemos bastantes datos sobre las finanzas de Barbara Strozzi. En la época, si eras una mujer con dinero, tenías un notario que acudía a tu casa y firmaba las cuentas. Eso Strozzi lo tenía, porque claro, tenemos las actas notariales. Si hay un notario que va a tu casa es porque tienes dinero en esa época.
¿Qué pasa? El problema es que la sombra de la prostitución se instaura en la vida de Strozzi. Es sabido que la Academia degli Unisoni, que va a ser fundada por el padre de Barbara Strozzi, es la persona que recibe a la gente, hace un poco ese carácter social, y también se sabe que esa academia era un lugar liberal en el cual se reunían intelectuales de la época. Se han encontrado datos en los que se sugiere que el papel de cortesana podría ser otra más de sus distintas facetas en esta academia. Son sospechas, son historias que han llegado hasta hoy. Es verdad que esas historias se fundan un poco más después del descubrimiento del cuadro que estamos viendo en pantalla. Este cuadro está pintado por Bernardo Strozzi, que no tiene nada que ver con ella, no son familia. Y claro, se la ve como una joven enseñando un pecho. Es cierto que este tipo de cuadros en esa época normalmente son cortesanas. Las mujeres nobles no aparecen así en los cuadros. Bueno, son rumores que se instauran en la vida de Barbara Strozzi. También me gusta resaltar porque, sobre todo entre los alumnos, no son conscientes que el término cortesana y el término prostituta no es igual, no es lo mismo, no es el mismo concepto, es diferente. Recordemos que las cortesanas son mujeres con muy buena educación, son mujeres que se pueden relacionar normalmente en cualquier ámbito de tipo cultural, y recordemos que la cortesana no es una mujer a la que cualquier hombre puede llegar, pagar y es suya. Eso no es una cortesana. Las cortesanas, en la época también hay muchas cortesanas que a veces son, desgraciadamente, muy feo, pero es así, son propiedad de un único hombre. Pagan por esa mujer. Pero recordemos que no es el mismo concepto que prostituta. Y cuidado, las cortesanas, hay cortesanas en la época que se convierten en mujeres súper importantes. Así que animo a escuchar a Barbara Strozzi, a interpretar a Barbara Strozzi, porque realmente su música es una delicia. Y otro dato curioso para terminar un poco con la vida de Barbara Strozzi, hay que darle las gracias a un hombre, a su padre, Bernardo Strozzi, que era libretista. Su padre enfocó la vida de Bárbara desde que era joven a ser una mujer libre, y le proporcionó estudios, y le proporcionó unos estudios enfocados a convertirse en compositora profesional. Podemos decir que es una de las primeras mujeres que se forma desde pequeña para ser compositora profesional. Y bueno, sí, estudió con reconocidos compositores como era Cavalli. Es un dato bastante interesante y muy poco habitual. Por ello, Barbara Strozzi también se alza como una de las figuras más conocidas entre las compositoras del barroco. Tenemos varios puntos claves: su vida, su libertad, la grandiosidad de su obra en peso también, porque tiene una gran obra. La calidad de su obra es una calidad muy buena y se la ha recuperado bastante más. Hay grabaciones, hay disco y se interpreta. Vamos a continuar con compositoras que tienen también vidas curiosas. Os comenté antes que hay muchas compositoras y que he hecho una selección de algunas, tanto por sus calidades musicales, porque me han gustado especialmente cuando las he trabajado, y por las vidas que tienen. Volvemos a otra con una vida bastante extraordinaria, Antonia Bembo. Además, comentaros que hay un libro dedicado a ella. Creo que solo está en inglés, pero tenemos un libro dedicado a Antonia Bembo y también hay otro libro dedicado a Barbara Strozzi. Antonia Bembo es un caso también muy especial. No tenemos, ella es italiana, pero no tenemos ninguna obra de ella publicada en Italia.
Todas sus obras, como digo, ahí se publicaron en Francia. Entre las mujeres italianas que compusieron ópera, Antonia Bembo es un caso muy especial. Y todas las obras de las que tenemos conocimiento de ella se publicaron en Francia después de que ella se escapara de Italia. Antonia Bembo escapó a Francia alrededor de 1676, ayudada por un amigo. Se cree que es el músico Francesco Corbetta. Es lo que se cree y lo que nos han dejado los datos hasta aquí. Y la pregunta es de por qué se escapó. Bueno, Antonia Bembo, su marido, fue a la guerra. El marido, cuando volvió a la guerra, por lo visto había diversos problemas en el matrimonio, y entre estos problemas, las acusaciones de Antonia Bembo eran sobre abandono del hogar, maltrato, infidelidad y etcétera. Varias acusaciones. Lo que hace muy diferente a Antonia Bembo es que tuvo el atrevimiento en esta época de denunciar a su marido y llevarlo a juicio. Perdió el juicio, como era de esperar, pero se divorció, consiguió divorciarse. Entonces tuvo que huir. Ella huyó a Francia, tuvo que dejar a sus hijos en Italia y huyó a Francia, parece ser ayudada por Corbetta. También apuntan algunos datos que podría ser su amante, pero no se puede afirmar, no se sabe. Y a través de la ayuda de este amigo músico, llegó a Francia. Llegó a Francia y fue protegida por el rey Luis XIV. Tenemos que decir que en la corte de Luis XIV se publicaron varias obras de compositoras y entre ellas Antonia Bembo. Luis XIV la envió a un pequeño convento a las afueras de París y bueno, le dio una vida, le dio un techo y la protegió y publicó sus obras. Publicaron sus obras, están publicadas por el impresor real y bueno, tenemos 5 manuscritos musicales que evidentemente dedica al rey. El primer volumen, el de Produzione Armonice, debo de decir que es súper interesante. Son obras para soprano y bajo continuo, pero son unas obras súper interesantes. Sí que hay grabaciones de estas obras, podéis encontrar en YouTube. Son muy interesantes porque encontramos una unión de estilo italiano con francés, con una armonía muy compleja y con unas obras a nivel armónico y compositivo. Son obras, sí que a Antonia Bembo en un profesional interpretarla a los alumnos no, pero porque son obras realmente complejas. A lo mejor encontramos alguna obra un poquito más sencilla que se puedan hacer algún fragmento, pero son obras bellísimas y complejas. Luego también Antonia Bembo también compuso una ópera. No tuvo mucho éxito la ópera de Antonia Bembo, pero tenemos una ópera compuesta por ella también. Os animo a que escuchéis música de Antonia Bembo porque estoy convencida de que os va a gustar. Bueno, hemos pasado por el medievo, hemos pasado por España, que algunos os preguntaréis, uy, ¿no me han parecido más españolas? No. Después de Gracia Batista no tenemos más españolas hasta mucho más tarde, ya terminando el periodo clásico. Hemos pasado por Francia, hemos pasado por Italia, hemos visto que Francia e Italia hay bastante movimiento y quiero hacer un poquito también la perspectiva europea de la época. Así que he decidido hablar un poquito sobre la situación de Inglaterra. Inglaterra aparece en gran cantidad de referencias pictóricas a mujeres como intérpretes, sobre todo al virginal y al clavicordio, que son instrumentos típicos de las familias inglesas. Esto es debido a la desaprobación de las actuaciones públicas. Se generan conciertos en la intimidad de la familia, reuniendo un número muy pequeño de personas. Como hemos señalado anteriormente,
las mujeres no debían exponer sus talentos musicales después de contraer matrimonio. Por ello, en Inglaterra no encontramos compositoras. En Inglaterra estaban muy la mujer relegada al papel de tocar música en casa para la familia. Por lo tanto, vemos que la primera publicación musical que aparece de una mujer hablamos de 1655. Si comparamos que Hildegard von Bingen aparece en el siglo XI, es una diferencia abismal y hay un vacío a nivel de compositoras en Inglaterra muy grande. Esta primera publicación pertenece a Lady Daring, Mary Harvey. Es una publicación que está hecha en el libro The Second Book of Select Arias de Henry Lawes, compositor muy conocido de la época, y aparecen 3 obras de Lady Daring, y como dato curioso, en el índice está el nombre del marido, pero el marido es Edward Daring. Sabemos que era médico y que no tenía nociones de música, es imposible que él hubiese compuesto estas obras. En el índice aparece el nombre de su marido, pero si nosotras buscamos dentro de la publicación y vamos a las obras, ya están firmadas por ella. Entonces también encontramos que en el índice figura el nombre de la persona masculina, pero cuando vamos a la publicación figura el nombre de la mujer, que es la verdadera compositora. Luego, en Inglaterra tenemos poquitas cosas de compositora. Nos aparece ya a finales del barroco Elizabeth Turner, compositora y cantante, de la cual sabemos muy poquito de su vida. Pero, bueno, algunos escritos hablan muy bien como ella, como cantante, y gracias a la imprenta, ella misma pudo publicar sus obras. Tiene una colección de obras para voz, que es voz de soprano y bajo continuo, y luego también tiene 6 lecciones para el clave, que están dedicadas a gran cantidad de músicos de su época. Estamos viendo que estas lecciones para el clave están publicadas en 1756. Debo de deciros, porque esta compositora también es muy interesante, tampoco está grabada. Hay alguna pieza grabada en YouTube, pero tampoco hay mucho sobre ella. Deciros que sus piezas para clave tienen un carácter muy didáctico y son piezas que yo he utilizado también para el grado profesional de clave, porque son piezas que contienen ejercicios de escalas, contienen ejercicios de terceras, contienen ejercicios de notas dobles y son muy interesantes para los alumnos. Voy a tocar un par de movimientos de la primera de sus sonatas. Si vemos la época 1756, se adaptan muy bien al piano. Ya estamos en periodo preclásico y suena preclásico. Voy a tocar 2 movimientos de la primera de sus sonatas. Primero un moderato y después un tamborín alegro.
Bueno, pues continuamos. A ver, así mejor. Después de pasar por Inglaterra, que hemos visto que en Inglaterra la situación no es muy buena, volvemos a Francia con una compositora que dentro del campo de la música antigua sí es bastante conocida, Elisabeth Jacquet de la Guerre. Elisabeth Jacquet de la Guerre también es una compositora muy importante. Ella proviene de una familia musical. Venimos un poco como el caso de Francesca Caccini, que las dos vienen de familias musicales. En concreto, Elisabeth Jacquet de la Guerre eran constructores de órganos y músicos. Entonces, con ella llevamos un músico precoz que, según nos han llegado con los datos, con 5 años ya cantaba y tocaba el clavecín en la corte del rey Sol y estaba bajo la tutela de Madame de Montespan, que era una de las amantes de Luis XIV. Y al contraer matrimonio con el organista Marín de la Guerre, abandonó la corte y siguió ofreciendo conciertos y ejerciendo una labor docente. Entonces, claro, estamos hablando de una mujer que se ha criado en una familia de músicos, ha recibido una formación musical y además se ha casado con un músico. Entonces, Elisabeth Jacquet de la Guerre tiene todos los condicionantes para poder triunfar como músico. Escribió en diferentes géneros instrumentales y vocales. Jacquet de la Guerre también tiene una obra bastante extensa. Fue la primera compositora de ópera francesa. De sus primeras publicaciones también tenemos una cosa muy interesante. En sus primeras publicaciones hay una obra que se llama Les Jeux à l'honneur de la Victoire y aunque no podemos afirmar con certeza cuándo fue compuesta esta obra, ensalza una victoria reciente de Luis XIV, por lo que una escritora, en un artículo, Catherine Cessac, en un artículo que escribió en el 95, propone una datación de entre el 91 y el 92. En este artículo de Catherine Cessac defiende en su artículo que probablemente esta es la primera ópera ballet, no de una mujer, sino también de los hombres. Evidentemente, la primera ópera ballet está atribuida a un hombre, no a una mujer. El problema es que esta obra, Les Jeux à l'honneur de la Victoire, se conserva el libreto, o sea que tenemos muchos datos, pero no se ha conservado la música. Lo que sí que sabemos es que una de las líneas para defender la teoría es que en el subtítulo de esta obra aparece el término ballet. Y si aparece el término ballet, ese término es una ópera ballet. Por lo tanto, probablemente Elisabeth Jacquet de la Guerre es la primera que compone una ópera ballet, aunque no aparezca en los libros de historia, como nos está ocurriendo con varias compositoras. En concreto, el nacimiento de este género se data en 1697. Y con los datos que nos ofrece Catherine Cessac en este artículo, es más que probable que Elisabeth Jacquet de la Guerre fuese la primera o al menos una de las pioneras de este género, porque si el nacimiento del género es en el 97 y parece que Elisabeth Jacquet de la Guerre compuso esta ópera ballet entre el 91 y el 92,
pues probablemente sea o la primera o una de las primeras. Dentro de la obra de Elisabeth Jacquet de la Guerre conservamos. Tiene género instrumental, tiene sonatas para violín y bajo continuo. La verdad es que esas sonatas son muy difíciles, son para interpretar ya por alumnos de grado superior. Incluso para los especialistas en música antigua tiene un bajo continuo bastante complicado. Hay que dominar bastante tanto el bajo continuo como el género. Luego también tiene géneros vocales, escribe cantatas francesas. Son muy interesantes porque introduce instrumentación, introduce el traverso, introduce violines, introduce también la viola de gamba, cómo se desdobla con el bajo. Además de las cantatas, también es compositora de ópera, también tenemos óperas de Elisabeth Jacquet de la Guerre y también tenemos obras en concreto para clavecín. Entonces, Elisabeth Jacquet de la Guerre compuso en muchos géneros. Es una compositora difícil, es una compositora, pues normalmente los compositores franceses son difíciles, incluso en el campo de la música antigua es difícil, pero bueno, he de decir de la obra para clave, que tiene 2 libros para clave. Tenemos bastantes composiciones para tecla de Elisabeth. Dentro de obras que son muy complejas, hay algunas danzas sencillas que he llegado a poner alguna danza de Elisabeth Jacquet de la Guerre incluso en grado elemental. Entonces, bueno, pues con Elisabeth Jacquet de la Guerre buscando tenemos algunas danzas asequibles para niños y, bueno, alumnos de últimos cursos de profesional sí que hay piezas que pueden interpretar. Yo voy a interpretar Elisabeth Jacquet de la Guerre, ya que es uno de los grandes referentes. Luego os comentaré algunas cositas más de ella. Voy a interpretar unas danzas de su suite en la menor. No voy a interpretar la suite completa porque sería muy extensa, serían 20 minutos de suite. Y voy a hacer 3 movimientos. El primer movimiento es un preludio non mensugué. Es la única compositora que tiene preludios non mensugué para clavecín. En concreto, un preludio non mensugué es lo que tenemos ahora en la derecha. No es que no sea medido, es que no toda la medida está escrita. La medida se interpreta a través de las líneas que aparecen en la partitura. Las líneas es lo que dura una nota. Y también, en base a la armonía, interpretamos la medida de estos preludios. Tocaré, como comento, un preludio non mensugué, después un alemán y una courante, 3 danzas muy típicas de las suites francesas para clave o cualquier suite francesa.
Hemos escuchado a Elizabeth Jacquet de Laguerre para hacernos un poquito una idea de su tipo de música. La verdad es que la calidad compositiva de Elizabeth de Laguerre también es muy buena. Aquí en la presentación os he colocado en la izquierda una página del Parnasse francés. Es una especie, bueno, el Parnasse francés es una especie de revista de la época. Y en esta en concreto, Évarд Titón Dutourgé
escribió las biografías de los poetas y músicos coetáneos que se encontraban bajo la protección de Luis XIV. Entre todos estos músicos, porque aquí se incluyen los grandes músicos de la época, entre todos estos músicos solo aparece una mujer, y es Elisabeth Jacquet de la Guerre. Está compartiendo página con Marín Marea, André Campra, Lalande. Si la estáis buscando, está justo al final del todo, es la última, Elisabeth Claude de la Guerre. Por lo tanto, se la reconoce. En la época, los datos que nos llegan de Elisabeth Jacquet de la Guerre es que sus contemporáneos la reconocen como compositora y le dan la importancia que se merece, aunque a día de hoy no sea tampoco tan interpretada. El problema es que las conocemos, pero tampoco se las interpreta tantos, pocos conciertos hay donde escuches a Elisabeth Jacquet de la Guerre, la verdad. Para continuar un poquito más, bueno, nos vamos ya hacia el final del barroco, ya hemos terminado. Hay sobre un país sobre que habréis visto que no he hablado más, que es Alemania. Y comentaros que el motivo por el que no he hablado más sobre Alemania, exceptuando Hildegard von Bingen, Alemania tiene una situación bastante complicada a nivel político. Alemania en esa época está constituida por dominios absolutistas a principios del siglo XVII y a principios de este siglo también se produce la Guerra de los 30 años y esto desemboca en un resurgimiento de la nobleza alemana. Una de estas consecuencias y de este renacer nobiliario afecta directamente a la libertad de las mujeres. Entonces las convierten otra vez en el género a ser dominado con la función de proporcionar herederos. Y es un poco el motivo de que en Alemania luego haya una carencia de compositoras durante todo el periodo renacentista y barroco. Debemos decir que aparece a mitad del siglo XVII Sofía Elizabeth, que es duquesa de Brunswick-Lüneburg, y bueno, es hija de un duque y obtuvo formación musical en la corte de su padre. Bueno, Sofía y Elizabeth se hicieron cargo de la organización de la orquesta de la corte y Henry Schut participa frecuentemente en la actividad musical de esta corte. Pues Sofía Elizabeth es precisamente la primera compositora conocida en Alemania después de Hildegard von Bingen. Es decir, desde el siglo XI no te encontramos nada en Alemania hasta las colecciones de Sofía Elizabeth que están impresas en 1651 y en 1667. Y son 3 conciertos sacros y 6 sinfonías instrumentales. Con Sofía Elizabeth damos punto y final a lo que conlleva el apartado música antigua, que ha sido el apartado central de toda esta charla concierto. Os he dejado una frase de Clara Schumann, aunque Clara Schumann es de las más conocidas. La frase de: alguna vez creí que tenía talento creativo, pero he renunciado a esta idea. Una mujer no debe desear componer, ninguna ha sido capaz de hacerlo. Así que, ¿por qué podría esperarlo yo? Ahora os voy a hacer... es muy difícil hacer un resumen de la historia de la música de las mujeres y solamente os voy a ofrecer unos cuantos datos, unos pocos nombres por si os pueden ayudar y algunos datos que opino que a veces son necesarios ofrecerlos porque la gente hasta que no ven los datos dicen, no, si ahora las mujeres sí que estáis presentes. Bueno, los datos que vemos en esta página de la presentación los recogí, bueno, de las GAE, de las mujeres en la música, mujeres creadoras de música en España, es el estudio sobre la presencia de mujeres en la música sinfónica. Y ya vemos que las obras interpretadas por orquestas sinfónicas españolas compuestas por mujeres es un 1%, las directoras de orquesta en España son un 5% y las compositoras en España un 30%. O sea, los porcentajes
son todavía bastante desiguales. Como compositoras tenemos muchas. Es que yo siempre lo digo, si es que si yo puedo encontrar tantas en la música antigua, que encontraremos después? Es buscar. Mariana Bon Martínez, Fanny Mendelssohn, Teresa Careño, Amy Beach, Lily Boulanger. Os he puesto simplemente unos cuantos nombres porque a lo mejor de entre esos pocos nombres hay alguna que no conocéis y decís, ahora me la apunto. Augusta María Ann Holmes, por ejemplo, también es una compositora muy interesante, que era pianista y compositora francesa y tiene compuestas óperas. Tiene compuesto también una gran cantidad de obras corales y gran cantidad también de piezas para orquesta y canciones artísticas, suite sinfónica. Compositoras tenemos otras como Louise Farrenc, que también tiene música de cámara, música para piano, música para coral, sinfonías. He puesto unas pocas entre probablemente 300, 400, 500 nombres que podría haber puesto en un momento de compositoras que podemos utilizar su música. Cecil Chaminade es también muy conocida con música muy buena. Tenemos muchísimas compositoras. Hablando un poco de datos, estos datos son recogidos desde el 2017. La situación mucho no ha cambiado, son datos muy cercanos. Bueno, como trabajo en la Comunidad Valenciana me era más fácil adquirir estos datos y sí que vemos que comienzan los estudios musicales un 60% de alumnas femeninas, pero los superiores llegan a un 38% y la especialidad de composición un 13 y un 10. Ahora será muy interesante que hablemos sobre estos datos porque son actuales, es el problema que tenemos ahora y es el que está ocurriendo. ¿Por qué? Porque tan poquitas mujeres acceden a composición o a dirección. Probablemente haya un problema de referentes. Las obras orquestales estrenadas en el mundo en 2018, compuesta por mujeres, un 12%. Luego, la Orquesta Filarmónica de Viena no aceptó mujeres hasta 1997. Yo cada vez que es el concierto de Año Nuevo, cuento mujeres. Me lo pongo solo para contar mujeres y nunca he llegado a 9. ¿No hay más este año? Este año hay más. Me ha puntualizado mi compañero que este año hay más. Pero hay muy pocas y no aceptaron mujeres hasta 1997. Actualmente el 4% de la plantilla fija de la orquesta son mujeres. Y en la Filarmónica de Berlín un 14%. En la Filarmónica de Dresde un 28%. Los datos, evidentemente, hay un porcentaje mucho mayor de hombres. Y luego esto es algo también que voy actualizando cada poco. Ahora os pasaré el enlace para que tengáis datos y cosas. En IMSLP, que es una página que seguramente la conocemos todos los que estamos conectados, puedes buscar por género. Entonces, tú puedes buscar por la categoría Female People. La última búsqueda la hice el 8 del 1 de este mismo año. Y aparecen, a ver dónde está el número, 1974 compositoras. Y claro, luego a mí hay mucha gente que me dice, ay, es que no tocamos compositoras porque no las hay. Y yo veo aquí casi 2000 y digo, ¿cómo que no hay? Es que claro, hay que buscarlas. Y con esto os he terminado la presentación de PowerPoint.